Cuando tenía 6 años y estaba en esa edad de preguntar todo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes están tan alto? ¿Por qué el sol es tan brillante? Y ese tipo de cosas, recuerdo haberle hecho una pregunta a mi madre. Mejor dicho, recuerdo su respuesta porque no recuerdo muy bien lo que pregunté en específico, pero creo saber de qué índole se trataba. Recuerdo que ella solo me respondió: mejor no pienses en eso, te va a hacer mal. No deberías preocuparte por ese tipo de cosas. La gente se enferma cuando lo hace. Y así sin más, le hice caso al cauto consejo de mi madre y dejé de pensar en ese tipo de cosas problemáticas hasta que volví de mi hiatus. Decidí volver a la plataforma con algo grande. Me adjudiqué la titánica tarea de hacer videos del iceberg de las teorías conspirativas. Un iceberg famoso por ser abrumadoramente largo tanto en entradas como en niveles. Y si bien no pude terminarlo y aún hay gente que quiere que lo retome, me sirvió para conocer acerca de una gran variedad de temas interesantes, controversiales y algunos un tanto oscuros. Entre la millonada de cosas que expuse, recuerdo con claridad el concepto del solipsismo, el cual es una creencia metafísica que te puede llegar a joder la mente si dejas que esté mucho tiempo en tu cabeza. El cual se resume a que de lo único de lo que uno puede estar realmente seguro es de la existencia de su propia mente, y que la realidad que te rodea no puede ser del todo comprobada. Básicamente, yo sé que yo soy yo, pero ¿cómo sé que tú eres tú? Y claro, en su momento me pareció una propuesta un tanto incómoda, tan incómoda que me hizo recordar lo que me dijo mi madre hace ya mucho tiempo. Supongo que mi subconsciente ya estaba entrenado por su enseñanza para poder dejar ir este tipo de planteamientos ominosos, así que la incomodidad fue efímera. Olvidé el tema y una vez más simplemente seguí con mi vida. No sería hasta hace poco que cuando fui a un chequeo médico y se me diagnosticara con un grado de astigmatismo que hizo que empezara a usar lentes, que volví a caer en ese humor un tanto existencial, ya que al colocarme los lentes por primera vez y poder ver con claridad después de muchísimo tiempo, me fue una experiencia chocante. ¿Cuánto tiempo estuve viendo mal? ¿Así es como debería ver las cosas? ¿Qué clase de realidad estaba percibiendo antes? El que ahora necesite ayuda para poder ver la realidad como es, ya que por mi cuenta ya no puedo hacerlo, me hace sentir incómodo. Y en lo profundo de mi ser, es un tema que me ha atemorizado en numerosas ocasiones. Pensar que la naturaleza de la realidad sea algo tan incomprobable y que aquello que sabemos son solo teorías que una gran mayoría de personas accedieron a aceptar como verdad, es algo que si te pones a pensar resulta muy inquietante. Con cada nuevo descubrimiento en este campo, nuestra percepción sobre la realidad se vuelve a rearmar, reestructurando nuestra cultura por completo, incorporando esta nueva visión a nuestra identidad colectiva. ¿Qué podría llegar a pasar si algún día la humanidad hiciera un descubrimiento sobre nuestro entendimiento de la realidad que cambiase todo? Que causaría un choque tan culturalmente devastador que las personas se nieguen a aceptarlo, pero ya sea demasiado tarde para negar la verdadera naturaleza de la realidad. Uno de mis primeros acercamientos a este ominoso tema fue hace muchísimos años atrás. Era 2003, la época dorada de la animación. Cartoon Network, Nickelodeon y Fox Kids eran mi triada del entretenimiento, pero siempre me incliné más por Cartoon Network. No tenía cable en mi casa, por lo que mis maratones de caricaturas eran en la casa de mis abuelos. Como ya mencioné, era un ávido consumidor de los Cartoons, entre ellos Las Chicas Superpoderosas y El Laboratorio de Dexter. Se siente raro tener que explicar de qué iba el show. Para mí es cultura popular, pero claro, es un programa que terminó su emisión hace ya 20 años, así que les debo una sinopsis rápida. El show en esencia trata de un niño científico de 10 años, Dexter, quien tiene un laboratorio secreto donde lleva a cabo sus alocados experimentos y creaciones, que a menudo suelen ser arruinados por su hermana mayor Didi, que suele antagonizar al chico de manera episódica. Con esto ya establecido, les quiero contar sobre un episodio que fue el responsable de darme una inesperada probada al miedo existencial, este siendo el episodio 7 de la temporada 4, Vista Cansada. Ya desde el comienzo el episodio arranca con el factor de miedo alto. La pantalla de título tiene toda la energía de creepypasta de episodio perdido, delatando que este episodio tenía toda la intención de asustar a los niños de aquel entonces. El episodio trata de que Dexter, tras algunos percances con sus lentes, decide someterse a una cirugía láser casera, con el fin de deshacerse de estos. Al momento de remover los vendajes que protegían su vista, este se maravilla ya que puede ver todo de una manera muy nítida. Su habitación luce impecable y sus juguetes denotan un alto nivel de detalle. Dexter baja las escaleras emocionado por ver la reacción de sus padres al verlos sin lentes, pero al verlos por primera vez se topa con una vista horrenda. Sus padres ahora tienen una apariencia monstruosamente grotesca e hiperrealista.
su padre luciendo como una caricatura de sí mismo, con ojos saltones y labios carnosos, mientras que su madre adquiere una apariencia encorvada y un rostro que asemeja a un insecto. Sin mencionar que al ver su desayuno él puede ver todas las bacterias que tiene la comida, quitándole todo el apetito. Según Dexter, lo que está sucediendo es que con su nueva vista él ahora es capaz de ver en extremo detalle el mundo, lo que hace que pueda ver todas las imperfecciones de sus padres, dándoles como resultado su aspecto tan desagradable. Resulta ser algo tan impactante que Dexter acaba huyendo de su hogar, contemplativo y triste de que ahora que ve el mundo como es, lo considera horrendo e indigerible. El resto del episodio termina en que Dexter quiere verse a un espejo para corroborar si él también tiene un aspecto similar al de sus padres. Afortunadamente no lo tienen, al menos de la cintura para arriba, porque podemos ver en los últimos momentos del episodio que Dexter, en vez de tener piernas, tiene unos viscosos tentáculos. Este episodio ha vivido gratis en mi cabeza desde hace mucho tiempo, ya que plantea que la realidad que nosotros vemos es una versión más diluida y sobria. Es una imagen maquillada, llena de filtros, sin tantas imperfecciones ni detalles innecesarios que nos permiten a nosotros sobrellevar la existencia misma. Pareciera que ningún beneficio real se puede desprender de ver la realidad en su totalidad. La sobrecarga de tanta información es demasiado conflictiva para la mente humana. Simplemente no estamos equipados para ver ni tolerar la realidad sin esos filtros que ha desarrollado nuestra especie. Pero aún así, el querer contemplar el verdadero aspecto de la realidad y con todo lo que esto conlleva, es un tropo que apela a nuestra inherente curiosidad humana. Es un concepto atractivo y a la vez inquietante, el cual suele usarse en un subgénero del terror que suele ser algo complicado de definir por su vasto alcance de temas y porque comúnmente es definido de una manera no del todo precisa. El terror existencial. Pero antes de zambullirnos en las oscuras aguas del existencialismo, que es usado como un medio para el horror, tenemos que tomarnos un momento para definir la palabra en sí. El existencialismo es una corriente filosófica que busca estudiar y comprender la existencia humana y el propósito de la vida. Esto va de la mano con una gran sensación de temor y angustia que suele manifestarse a la hora de contemplar la falta de un significado que rodea la vida. El terror existencial abarca esas emociones tan inherentemente asfixiantes que conlleva el pensar sobre este tipo de cosas, que pareciera se escapan de nuestro entendimiento y que más que llegar a respuestas, solo llegamos a más teorías, dudas e incertidumbre. Y es un fenómeno tremendo. De repente uno está viviendo su vida en total armonía, comiendo algo que te gusta, contemplando un paisaje, disfrutando una buena música y sin previo aviso, comienzas a cuestionarte todo, desembocando en una espiral de asfixiantes preguntas que realmente jamás tendrán una respuesta. El porqué de tu vida, el si vale la pena seguir, el si las personas que conoces y aprecias existen siquiera, o si después de la vida hay algo más o solo pura y absoluta oscuridad. Existe esta creencia que el único miedo universal que compartimos los humanos es el de que algo desafortunado le ocurra a alguien que apreciamos. Pero con todo lo que he investigado para este video, se puede decir que el terror existencial es otro de esos miedos universales, el cual ha sido capaz de evocar dentro de todos y cada uno de nosotros un miedo tan absoluto, una inquietud tan única que transgrede la valentía, porque se encarga de atacar directamente a eso que nos hace ser quienes somos. Y me resulta curioso que una sensación tan devastadora pueda llegar a ser despertada al consumir cierto tipo de contenido, porque sé que todos tenemos una película, una serie, un juego, un libro o una frase que ha sido capaz de hacernos caer al menos una vez en el abismo mental del terror existencial. Love, Death and Robots es una antología de cortos animados producida por Netflix en 2019, que destaca porque cada uno de sus episodios es creado por distintos estudios de animación, explorando distintos estilos, historias y géneros, entre los cuales van desde la comedia, el horror, la ciencia ficción y la fantasía. Me he visto las 3 temporadas y de vez en cuando vuelvo a revisitar algunos episodios. El que sea una serie episódica, o sea, que puedes ver cualquier episodio de cualquier temporada libremente sin tener que ponerte al corriente con ninguna trama, ya que no hay que seguir ninguna continuidad, lo hacen el tipo perfecto de serie para alguien como yo, que le suele dar pereza estar al corriente de una trama. Y se los recomiendo, en especial si están con algún bloqueo creativo. La variedad de temas y estilos son absoluta proteína audiovisual. 100% recomendado. Como ya mencioné, entre los géneros que abarca esta serie se encuentra el horror, en donde hay unas joyitas para pasar el rato. Pero lo que respecta al tema de este video, quiero detenerme a hablar en detalle sobre el episodio 7 de la temporada 1, Beyond the Aquila Rift,
o por su traducción en español, Más allá de la grieta. La tripulación del Blue Goose, conformado por Tom, Susie y Ray, está a punto de entrar en hibernación y viajar a través del hiperespacio tras una misión exitosa. Sin embargo, los tripulantes despiertan meses después fuera de la ruta establecida en un rincón inexplorado del espacio, producto de un error de navegación. Pero no todo parece perdido, ya que el capitán de la nave, Tom, es recibido por un viejo amor, Greta, quien con su tripulación fueron quienes rescataron la nave hacia la estación espacial Samlaki en el sector Shedar, el cual se encuentra a años luz de la ruta que había establecido la tripulación. Las cosas se tornan tensas cuando Susie, tras despertar de su hibernación, le dice a su capitán que esa cosa no es Greta, que hay algo mal. Seguido de esto procede a atacarla frenéticamente, provocándole una herida en su cuello. A lo que Greta responde sedando a Susie y diciéndole a Tom que este comportamiento es producto de haber despertado de su hibernación y que lo mejor sería dejarla hibernando unos días más. Más tarde Tom se percata que la herida que tenía Greta en su cuello ya no está, lo que hace que termine confrontándola, exigiendo una explicación sobre todo lo que está pasando. A lo que Greta responde que ella lo siente mucho, que no es la verdadera Greta, y que Tom aún se encuentra en su tanque de animación suspendida en la nave. Todo lo que ha visto desde que despertó es solamente una simulación generada por ella. Tom le exige que le muestre qué es en verdad, que detenga la simulación y que le deje ver el mundo real. A lo que tras una breve pero acalorada discusión, Greta acaba accediendo. Un destello alcanza a Tom, haciéndolo despertar en la nave, la cual tiene el aspecto de una grotesca y carnosa colmena. Tom luce un aspecto desnutrido, agonizante y temeroso al atestiguar estas horrendas visuales. La voz de Greta se escucha a la distancia. Se ve como la silueta de lo que parece ser una mujer se aproxima, pero una vez la figura sale de las sombras, podemos ver que en realidad es una espantosa criatura arácnida, la cual mientras se acerca provoca pavor en el moribundo capitán, solo para acabar despertando una vez más dentro de la simulación, sin recordar nada de los horrores que se hallan en la estación que se encuentra más allá de la grieta. Decir que es un concepto horripilante, la verdad sería quedarme corto. La idea de que exista una especie que su método de caza involucre el manipular la percepción de la realidad de su presa, me parece horrendo. Y más aún que la realidad simulada sea algo agradable. Lo digo porque me pasa que cuando he tenido un mal día, que cambia rápidamente tras una serie de eventos afortunados, o cuando logro alguna meta que estuve persiguiendo por mucho tiempo, suelo pellizcarme. Soy alguien supersticioso en esa área y a veces me cuesta creer que tantas cosas positivas puedan pasar en un mismo día, haciendo que me cuestione mi realidad. Este episodio de Love, Death and Robots se quedó grabado con fuego en mi memoria, no solo por la aterradora atmósfera y la inquietante premisa que propone, sino que además por hacerme recordar cierta novela gráfica que también juega de manera escalofriante con los tropos del body horror y el terror existencial. Realmente no soy de novelas gráficas. No soy el mejor de los lectores y el hecho que el gameplay de un juego sea literalmente solo cliquear no me parece lo más divertido del mundo, pero tengo excepciones, y una de esas sería la novela gráfica del 2003 llamado Saya no Uta o La canción de Saya. Saya no Uta es una novela visual japonesa de horror con elementos para adultos desarrollada por la compañía Nitro Plus en el 2003, cuyo argumento original fue escrito por Gen Urobuchi, un escritor y guionista japonés que tiene bajo su cinturón haber trabajado en populares novelas visuales como lo fueron Phantom, Requiem for the Phantom, Kikokugai y Saya no Uta, además de trabajar en animes como Psycho Pass y Puella Magi Madoka Mágica. Debido a su largo historial de producir obras con temáticas oscuras, con un enfoque nihilista y giros argumentales trágicos, el señor Urobuchi se ha ganado el apodo de Urobacher por parte de sus fanáticos. Y al haber visto Madoka Mágica y al haber consumido Saya no Uta, la verdad es que tiene totalmente merecido ese apodo. El argumento de Saya no Uta gira en torno a un estudiante de medicina, Fuminori Sakisaka, cuya vida daría un giro de 180 grados tras sufrir un accidente de tráfico en el cual sus padres mueren y este queda gravemente herido. Fuminori es sometido a una cirugía cerebral experimental para poder salvar su vida, la cual resulta ser un éxito, pero acaba provocando inesperados efectos secundarios en la mente del estudiante. Desde el primer momento que él despierta en el hospital, Fuminori comienza a percibir el mundo de una manera totalmente distorsionada. Lo que alguna vez eran calles, edificios, objetos, como también las mismas personas que él apreciaba, ahora tienen un aspecto grotesco y carnoso, el cual asemeja a órganos pulsátiles.
Cualquier palabra que sale de la boca de las horrendas criaturas que alguna vez vio como sus amigos es percibido por Fuminori como horrendos gruñidos y penetrantes chillidos. Comidas que fueron normales ahora tienen un aroma y un sabor repulsivo. Todos los sentidos de Fuminori resultaron alterados completamente, haciendo que el día a día del estudiante sea una constante lucha interna por mantener su sanidad a flote. No pasa mucho tiempo para que la grotesca percepción del mundo que afecta a Fuminori perjudique su sanidad mental, haciendo que éste caiga en una severa depresión que lo haga contemplar el acabar con su vida. Todo esto cambia al conocer en el hospital una chica con aspecto humano y un impecable vestido blanco que contrasta con toda la nauseabunda realidad que ha tenido que soportar hasta el momento Fuminori. Ella se presenta como Saya, la cual se vuelve el faro de sanidad y esperanza para el chico, haciendo que éste se aferre nuevamente a la vida. Es más que evidente que algo anda mal con Saya. Si la realidad cotidiana y las personas que la habitaban son percibidas por los sentidos de Fuminori como un repulsivo y grotesco mundo lleno de carnosas vísceras, entonces, ¿cómo será el verdadero aspecto de Saya? Voy a meterme en terreno de muchos spoilers. La verdad vale la pena ver un gameplay de esta novela gráfica si tienen la oportunidad. Para mí fue toda una experiencia y no me gustaría dejarlo sin nada que experimentar por su cuenta. Con eso dicho, si no les importa que les cuente más, seguimos. Como era de esperarse, Saya en realidad es una monstruosa criatura de otra dimensión, cuya horripilante apariencia es capaz de volver loco a quien la mira. Esta criatura fue traída a la Tierra por el Dr. Masahiko Ogai, quien condujo la cirugía cerebral en Fuminori. El método que usó Ogai no está del todo claro, pero se sugiere que habría utilizado ciencias ocultas. El ser que fue traído a la Tierra poseía una inteligencia sobrehumana, capaz de descifrar complejos algoritmos matemáticos que ningún humano o computadora había podido descifrar antes. Extrañamente, la criatura demostró un gran interés por la literatura humana, y tras leer cientos de novelas, la criatura desarrolló signos de ser femenina, y comenzó a añorar el tener una relación sentimental con alguien. Y así, el Dr. Ogai comenzaría a tratar a la criatura como una hija, y le bautizaría con el nombre de Saya. Al ser la primera figura humana que vio Fuminori desde el incidente, y al ser un humano que no se vuelve loco al ver a Saya, ellos acaban enamorándose el uno del otro, generando una relación al principio enternecedora, que luego se torna en una relación codependiente que los acaba hundiendo en una depravada espiral de actos inenarrables. En cierto momento de la historia, Saya y Fuminori comienzan a vivir juntos. Ella se encarga de cuidarlo y preparar la casa para que su estadía sea cómoda. Pinta algunas habitaciones de verde para que las texturas carnosas que le causan tanto repudio al chico se vean más tolerables. E incluso logra hacerse de comida, que es percibida por Fuminori como apetecible. La describe como frutas hermosas, casi como si fueran una obra de arte, que saben indescriptiblemente deliciosas y reconfortantes. Pero en realidad es carne humana. Si tomas ciertas decisiones en tu partida, puedes terminar llegando al final donde la humanidad pierde a manos de la especie de Saya. La chica termina experimentando una metamorfosis, la que a los ojos de Fuminori luce como algo hermoso. Desde su espalda brotan unos apéndices luminosos que asemejan a unos pétalos, los cuales esparcen esporas que buscan infectar al planeta, comenzando un proceso de cambio global en donde todos los seres vivos del planeta acaban convertidos en la especie de Saya. En este final el paradero de Saya y Fuminori es desconocido, pero siempre imaginé como a los ojos del estudiante el mundo grotesco que él veía empezaba a volver a la normalidad, pudiendo reconocer nuevamente a sus amigos y su antigua vida. Pero en realidad, el mundo estaba siendo sumido en un grotesco caos que acabaría por extinguir la vida como la conocemos en el planeta Tierra. r/Glitch in the Matrix es un subreddit que discute sobre historias y ocurrencias extrañas que coloquialmente suelen ser llamadas como errores en la Matrix. Los posts que se suelen encontrar aquí abarcan desde avistamientos de ilusiones, duplicaciones y ver ciertos objetos o seres rotos. De esto último siendo un ejemplo frecuente, videos de aves las cuales a pesar de aletear fervientemente y no haber presencia de viento de alta velocidad, no logran avanzar en su vuelo, dando esa sensación de que estuvieses presenciando al verdadero estilo de un juego online un ave con una mala conexión al servidor. También entre los tópicos mencionados están los escenarios improbables. Gente que dice haber muerto en accidentes de tráfico solo para despertar momentos antes del accidente, evitando el fatal desenlace. Y gente que cuenta haber experimentado sueños lúcidos sobre escenarios alternos a vivencias que tendrían posteriormente en la vida real.
Cito esto último porque en una de mis dinámicas de streams le pedí al público que me enviaran historias escalofriantes de cualquier tipo, y entre la generosa cantidad de correos que recibí, uno de estos contenía una historia que, además de hacerme recordar este curioso subreddit, hizo que a todos se nos helara la sangre. Hola tío Sting, vi lo de esta temática y me pareció una buena idea contar algo de lo mío. Debo decir que no me gusta dormir. De por sí tengo insomnio y yo prefiero dormir lo menos posible. ¿Por qué? Porque desde que recuerdo tengo sueños vívidos de seres de pesadilla, verdaderas bestias, historias de diferentes tipos, cosas demasiado abstractas, sueños que se sienten muy reales y que coinciden con cosas que tal vez pasarán en el futuro. Dentro de los sueños más memorables son las coincidencias en la vida real, las que me avisan de accidentes o muertes. Uno que recuerdo es de cuando era niño. Yo iba caminando por una calle cercana a mi casa. Podía oler la tierra mojada. También sentía el aroma de la flor del cempasúchil. Podía ver en parte la ropa que llevaba. Podía ver un autobús estacionado que me tapaba la vista de la carretera. Pude ver sus colores. Solo di unos pasos para pasar la calle y de repente un camión me atropelló. Recuerdo cómo vi de repente las dos farolas de luz que eran cegadoras y de repente todo se fue a negro. Me desperté de a poco. Podía notar a la gente a mi alrededor y también el tremendo dolor que fue apareciendo de poco en poco. Lo último que vi fue solo una escena de mi cuerpo totalmente destruido. Era algo extremadamente realista a la vez que infantil, pues habían dulces combinados en la sangre y brillantina en la misma, y un recorte de una estrella por alguna razón. Fue algo realmente brutal de ver, y solo pude escuchar que di un grito ahogado antes de por fin despertarme de ese sueño. Nunca se lo conté a nadie, pues mi madre me decía que los sueños son solo eso, y que no la molestara. Habrá pasado tal vez un año y algunos meses. El Día de Muertos estaba cerca y a mí me habían mandado comprar algunas cosas. Eran como las 6 p.m. Yendo de regreso tenía que pasar por una calle algo ancha, y es allí que lo recordé. Podía sentir el mismo aroma de tierra mojada, pues había dejado de llover hace poco. El olor del cempasúchil estaba en el aire por la época del Día de Muertos. Llevaba casi la misma ropa de no ser por un cambio en algunos colores. Estaba el mismo autobús estacionado que me tapaba la vista en mi sueño, y lo que llevaba en los bolsillos era un bote de brillantina, mis dulces y un recorte de una estrella. Sentí un escalofrío y un tremendo miedo, pues era como en mi sueño. Me quedé quieto y no me moví por tal vez un par de minutos. Me intentaba calmar, convencerme de que estaba siendo paranoico o algo así. Apenas logré calmarme, di unos pasos para avanzar, diciéndome que esto era una tontería y que solo miraría a ambos lados antes de cruzar la calle. Estaba a punto de hacerlo, a punto de pasar el autobús estacionado, cuando de repente pasó un camión a toda velocidad. Después del susto solo me fui corriendo a mi casa. Claro que asegurándome de ver a ambos lados antes de cruzar cada calle. Como ya mencioné a principios de este video, quise regresar de mi hiatus hablando sobre el iceberg de las teorías conspirativas, en donde mencioné que me topé con el solipsismo. Pero también habían otras locas teorías que buscaban desvelar cómo funciona la realidad, junto a ciertos escenarios hipotéticos algo espeluznantes, ya sea el basilisco de Rocco, el cerebro en una jarra, etc. Un común denominador que tenían todas estas teorías era el concepto de que la realidad depende de la percepción del observador, siendo este el principal medio que permite a los humanos darle una forma más o menos interpretable y comprensible. Y tras investigar más al respecto para este video, terminé encontrando una teoría que acabó tomándome por sorpresa: la teoría del realismo consciente. Propuesta por el Dr. Donald Hoffman, un profesor de ciencia y tecnología cognitiva de la Universidad de Irvine en California, quien en su libro El caso contra la realidad, ¿por qué la evolución ha ocultado la verdad de nuestros ojos?, tras correr una serie de simulaciones, llegó a la conclusión de que aquellos organismos con la capacidad de poder percibir cualquier aspecto de la realidad como realmente es, acaban extintos al cabo de un par de generaciones. Es algo complicado de entender, pero un ejemplo que lo hace más claro es lo que sucedió con el escarabajo australiano, el cual estuvo al borde de la extinción por ser aquellas especies que, por percibir más de la cuenta la realidad, casi acaban extintas. Lo que sucedió es que la hembra del escarabajo, al tener una apariencia abultada y lustrosa, era confundida muchas veces por los machos con botellas de cerveza, lo que hacía que estos acabaran cortejando a los que para ellos era una hembra de atributos exagerados y enormes en vez de los pares de su propia especie. La situación fue tan grave que el gobierno australiano tuvo que modificar el diseño de sus botellas de cerveza con tal de proteger a esta especie de su propia extinción.
Hoffman menciona que la realidad sí es algo que existe, y que los humanos la reinterpretan de una manera segura, la cual garantiza la supervivencia de la especie. No necesitamos saber la complejidad informativa de un alimento, solo basta saber de que al consumirlo, este nos permite sobrevivir y perdurar la especie. Pero aún así queda la pregunta, ¿cómo podría llegar a ser la verdadera forma de la realidad? Esa realidad que nuestros órganos sensoriales filtran para que puedan ser percibidos de una manera más digerible. ¿Acaso existirá algo que si es percibido en su totalidad podría resultar dañino para el observador? Esa última interrogante ha sido usada en varias ocasiones para un tipo particular de historias de terror digital, los llamados info hazards o peligros informativos, siendo mi favorito los Solar Plexus Clown Gliders, un fenómeno paranormal descrito como un virus psicológico, el cual es capaz de infectar las mentes débiles y vulnerables que contemplan algunas imágenes inquietantes en blanco y negro que circulan por la web, siendo de las más famosas la que ves en pantalla. Al ser consciente de esta imagen, una corrosiva entidad se ha vuelto consciente de ti, la que buscará destruir tu mente al ingresar a través del chakra del plexo solar, potenciando tus emociones negativas, provocando intenso dolor psicológico y un deterioro mental tan severo que es irreversible. Bueno, eso es lo que dice la leyenda urbana. Es un alivio que nada así exista en la vida real, ¿verdad? ¿Qué pasaría si les dijera que un fenómeno similar existe? Que hay registros, evidencia e incluso un caso que casi acaba con la vida de una persona. Cuando estoy en mis sesiones de dibujo, ya sea para alguna comisión o alguna pieza personal, a la hora de buscar referencias recurro muchas veces a Pinterest. Y he de confesar que en más ocasiones de las que me gustaría admitir, cuando veo esa inconmensurable cantidad de arte profesional, si bien me provoca admiración e inspiración, también suelo sentir angustia, acompañado de palpitaciones y presión en mi pecho. Claro, podría ser fácilmente un episodio de angustia al ver la brecha de calidad de mis trabajos con los de otros artistas, espolvoreado con algo de estrés, con cansancio, y eso pensaba, hasta que mi prometida, un día llegando del trabajo, me contó sobre cierta condición que hizo que no pudiera ver esos episodios de angustia de la misma manera. Se le conoce como el síndrome estético, síndrome de Florencia o el síndrome de Stendhal. Se le puede catalogar como una enfermedad psicosomática, que afecta a individuos que son expuestos a obras de arte, especialmente cuando éstas son consideradas extremadamente bellas. Denominada así por el autor francés del siglo XIX, Stendhal, quien documentó de manera detallada el fenómeno cuando lo experimentó por primera vez en 1817 durante su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia, en donde mientras estaba dentro de la basílica, Stendhal comenzó a sentir mareos, sudoración y taquicardia, los cuales le obligaron a salir por aire fresco y detenerse de admirar el monumento para recuperar su compostura. Este síndrome no sería descrito como un trastorno psiquiátrico sino hasta 1989 por Graciela Magherini, una psiquiatra del Hospital de Santa Maria Nuova de Florencia, quien observó una población de 106 pacientes, todos ellos turistas, los cuales al contemplar obras como las esculturas de Miguel Ángel y las pinturas de Botticelli, comenzaron a presentar mareos, alucinaciones, palpitaciones y despersonalización. Uno de los casos más famosos documentados de este fenómeno sucedió por el 2018, cuando un turista italiano de 68 años de edad sufriría un infarto tras contemplar el nacimiento de Venus de Botticelli, cuando visitó la Galería de los Uffizi de Florencia. Para su suerte fue acudido por 4 médicos que se encontraban en el museo, quienes lograron sacarlo del paro cardíaco tras usar uno de los desfibriladores que se hallaban en las instalaciones. El director de los Uffizi, Eike Schmidt, declaró que esta no fue la primera vez que un evento así ha ocurrido en el museo, ya que en 2016, en la misma sala de las obras de Botticelli, un joven extranjero sufriría un ataque epiléptico también delante del nacimiento de Venus. Otras anécdotas incluyen el de una persona que sufrió un desmayo al contemplar la cabeza de Medusa de Caravaggio y varias otras sobre malestares y mareos por parte de los turistas que visitaban el museo. Es cierto que estos visitantes posiblemente ya tuviesen una condición de salud alterada y que solo necesitaban el gatillante correcto para que su salud se descompensara. Pero aún así me resulta increíble que el detonante acabara siendo algo tan aparentemente inofensivo como una imagen. Y así al puro estilo de un infohazard como los Solar Plexus Clown Gliders, existen individuos susceptibles, los que pueden resultar afectados a nivel físico y mental al exponerse a cierto tipo de información, la que pareciera detonar una serie de emociones y pensamientos que son demasiado para el ser humano.
Supongamos por un momento que la teoría del Dr. Hoffman es correcta, que nosotros los humanos hemos evolucionado de tal forma que nuestra percepción de la realidad se encuentra resumida con tal de asegurar nuestra supervivencia, ya que al percibir más allá de lo necesario, acabamos extintos. ¿Podría llegar a ser que aquellas personas susceptibles al síndrome de Stendhal son aquellas que son capaces de ver más allá de lo que deberían? Lo que hace que experimenten estas dolencias, porque realmente el cerebro humano no está diseñado para procesar esa cantidad de información. Que tengan algún tipo de mutación o falla en su cerebro que provoque que vean todo de una manera distinta, y que al igual que yo antes de usar mis lentes, subconscientemente ya hayan aceptado esa percepción como la norma, y por eso no comparten sus vivencias pensando que lo que ven es normal. ¿O qué tal si todo es una simulación? Si esos recuerdos que atesoras con cariño, o tus anécdotas donde tuviste mucha suerte, son solo un montón de códigos y números fríamente ensamblados para mantenerte atado a esta realidad. ¿O qué tal si esto es un sueño? Que en unos minutos más vas a morir, y vas a despertar recordando cómo, a qué hora y por qué moriste. ¿O qué tal si todo lo que estás viviendo ahora son simplemente recuerdos vívidos antes de que dejes este mundo? Que en verdad eres alguien que está en su lecho de muerte y ves como toda tu vida pasa ante tus ojos y solo estás recordando cuando tenías esta edad y estabas viendo este video. Mejor no piensen en eso, les va a hacer mal. No deberían preocuparse por ese tipo de cosas. La gente se enferma cuando lo hace. Y así concluye mi ensayo del terror a la realidad. Muchísimas gracias por ver el video, lamento la demora. Me dije a mí mismo que este video lo sacaría en 2 semanas, pero el guión pidió mucho poder mental. Es un tema denso que la verdad me gusta mucho y quería que tuviese un guión potente, así que espero que haya valido la pena la espera. Entonces cuéntenme, ¿ustedes también han caído víctimas del terror existencial? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿O alguna vez han padecido del síndrome de Stendhal? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Este video fue traído gracias al poderoso consejo de miembros del canal. Si quieres ayudarme como ellos para volver este canal mi trabajo de tiempo completo, te recuerdo que puedes realizar tu aporte a través de los supergracias y al volverte miembro del canal. También tengo un coffee por si acaso. Pero si no puedes ser miembro o donar, no pasa nada. Tu suscripción, like y comentarios son más que suficientes. Y un especial agradecimiento a mis villanos honorarios. Te quiero decir 9, Kadox, Valetman, Amaya, Asimov, Sam, Max Liv, CDZ, Ian Nur, Jackson, Arcano, San Allen, Juancho, Ludwig. Sí, lo estoy grabando como un Pokémon rap. Yo dije que iba a hacer esto. Chiro, Santino Musillo, Eric Corte González, Doctor Allen Music, Amy, de la Daddy Symbio. Yo dije que iba a hacer esto alguna vez. O sea, estoy escuchando la canción del Pokémon rap. Yo dije que iba a hacer esto alguna vez. En fin, muchas gracias. Si quieres ser como ellos y gozar los adelantos exclusivos y la mención en videos y todos los beneficios de nivel anterior, el nivel de villano honorario ya está disponible. Y este video no sería posible sin la ayuda de mi triada sagrada, Panabif en la edición, Mentito en las correcciones de guión y Suirencito con las miniaturas. Hola gente, terminé de grabar. ¡Let's go! Bueno, ¿qué les puedo contar? Bueno, no sé qué tanto nuevo vaya a pasar de aquí a la próxima vez que grabé como el outro. Pero verga, ayer vimos el iceberg del tío Sting, que fue un muy buen video, estuvo la tía Mochi. Agradezco mucho su sintonía, no pensé que vendría tanta gente así, ¿verdad? Y eso me pone muy contento porque aproveché como de contar el lore del canal de una manera correcta y como ordenadita. Y fue genial, tener a Mochi ahí que me conoce IRL, puta. Nice. También con los streams de Lore, también muy agradecido con eso. No me puedo... Mira, aún estoy procesando que cuando hicimos el stream de Lore con Tenauta sacamos 1000 viewers en directo. Como cabrón, como por 4 o 5 horas. Fue alucinante, fue genial, fue muy genial. Bueno, eso, lamento que me haya demorado tanto hacer este video. Como ya dije, era un tema denso y quería que quedara bien, que quedara bonito. Cada vez que me volvía como a ver el guión, terminaba como alargándolo más, revisando, cambiando. Le metí mucho a esto y ojalá les guste. Y eso, más dinámicas vienen en camino y el próximo video ya tengo que empezar a trabajar en él, pero les va a gustar. Es con un amigo muy especial además. Y bueno, estoy haciendo tiempo para que se muestren los fanarts porque me han llegado muchos fanarts muy bonitos y ha sido genial. En fin, si yo soy Chamolon31 y ustedes mis televidentes, nos vemos en el próximo video y recuerden... Nos vemos.